Vale, vamos a comenzar con el tema 4 de memoria, donde vamos a dar la memoria episódica. Comenzamos con la introducción. Tulbin, en 1972, denominó memoria episódica a una memoria a largo plazo de tipo declarativo. Una memoria declarativa contiene información sobre experiencias personales en un lugar y momentos precisos. La distinguió de la memoria semántica, como también sabemos, porque esta contiene conocimiento sobre datos, hechos, sucesos, en forma de lo que serían conceptos, que hace referencia al conocimiento del lenguaje. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar bien, encontramos la siguiente división de la memoria a largo plazo, que tenemos la memoria declarativa y la procedimental. La declarativa, la que contiene proposiciones o imágenes o que son hechos, y la procedimental, básicamente, es la de hacer cosas, tanto motoras como cognitivas, memoria implícita, priming del tema 7, condicionamiento clásico, entre otros. Vamos a ver más esto más abajo, pero bueno, es un poco la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que la memoria declarativa, esta que os decía que tiene proposiciones, imágenes y demás, hechos, tiene la memoria episódica y la semántica. Y entonces lo que vamos a dar nosotros es esto, memoria episódica, ¿vale? Cuando se recupera información episódica y semántica, estas dos dentro de la declarativa, se activan diferentes áreas cerebrales. ¿Cómo se sabe esto? Antes cuando lo estuve leyendo, nos hablan de un enfermo amnésico. Pues un enfermo amnésico lo que posee es un deterioro de esta memoria episódica. Entonces, pero el rollo es que al tenerla dentro de la episódica, no significa que su memoria semántica esté estropeada o esté mal. Puede tener, de hecho tiene el deterioro en la memoria episódica, pero no lo tiene en la semántica. Aún así, y esto es muy importante, la episódica y la semántica no se tratan de sistemas independientes. Aunque se vean como tal aquí, no son independientes. Entonces, la memoria procedimental, la siguiente, ya que hemos visto episódica y semántica, esa que está dentro de la declarativa. Lo que sería la memoria procedimental, esto es tan sencillo pues como para recordaros, quiero decir, sería lo más simple, es como cuando pensáis en montar en bicicleta o en nadar, es algo automático. Una vez lo aprendes, se adquiere de forma lenta y gradual, pero se mantiene en el tiempo. Eso es la memoria procedimental, ¿vale? Como puede ser nadar, montar en bici. Simplemente es poner ejemplos porque es más sencillo de entender. Eso sería la procedimental. Lo que nos atañe aquí un poco, sobre todo en este tema, es la memoria episódica. Entonces, quedaos con que eso, la memoria declarativa, lo de los hechos y demás, y está la episódica y la semántica. Nos centraremos en la episódica ahora, pero la otra memoria, la procedimental, una forma de entenderla bien es básicamente que es automática y que es lenta y gradual y que se mantiene en el tiempo, pues como puede ser eso. La típica frase de montar en bicicleta que nunca se olvida, simplemente vuelves a montar un poco y ya le pillas el tranquillo. Como puede ser conducir, puede ser nadar, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entre las tareas más utilizadas en la tradición experimental, denominada del aprendizaje verbal, está la tarea del recuerdo de pares asociados. Esto es muy importante y se entiende bastante bien. Por ejemplo, ¿qué se recuerda mejor? Un par de palabras que tienen una asociación, como pueden ser médico-enfermera. Médico-enfermera, pues hacemos una asociación. ¿Por qué? Pongamos medicina, por así decir. Y otro par de palabras, como pueden ser gato y vendedor. Decimos, vale, gato y vendedor no lo vamos a recordar igual que médico-enfermera. ¿Por qué? Porque en el primero hay una asociación clara. Y gracias a esa asociación de estímulo-respuesta, nos vamos a quedar con ello mucho más. Entonces, básicamente es eso, que las tareas más utilizadas en la tradición experimental se denominan del aprendizaje verbal. Y está la tarea del recuerdo de pares asociados. Pues este pares asociado se refiere a esa asociación. Cuando existe esa asociación de estímulo-respuesta, pues lo vas a recordar mejor, lógicamente. Pero bueno, esto ya es muy intuitivo, me refiero, ya lo veis y lo sacáis perfectamente. Simplemente hay que saber que se llama tarea del recuerdo de pares asociados, que deriva del aprendizaje verbal, en el que hay esa asociación ante estímulo-respuesta que nos facilita a nosotros entender que médico-enfermera lo recuerdas mejor que gato-vendedor, lógicamente. Vale. Existe un acuerdo unánime en que existen tres tipos de procesos de memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. Con esto quedaos a fuego porque es muy importante. Entonces, tres tipos de proceso de memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. Lo codificas, lo almacenas y lo recuperas. Ahora vamos con lo que os estaba diciendo. Memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Pues la memoria episódica es una memoria de larga duración, como ya sabemos, que codifica y retiene experiencias personales de un momento temporal determinado. Episódica, episodio, un episodio de tu vida.
Simplemente lo que estás haciendo es recordar o retener ciertas experiencias personales en un momento dado, temporalmente hablando. Para recuperar esta información se accede voluntaria y explícitamente a un hecho pasado. ¿Tú recuerdas? Y vas ahí. Las claves contextuales son muy importantes para la recuperación. Características de la memoria episódica. Importantes estos 3 puntos. Contiene un factor temporal, como ya hemos visto, momento temporal determinado. Existe información espacial y perceptiva. Y la persona es consciente de la vivencia en primera persona. Por eso os dije, episodio de vosotros mismos. Hoy me da por la tos. Vale, eso es el concepto básicamente de memoria episódica y las características propias del factor temporal, espacial y perceptivo, y cómo la persona pues, es consciente en primera persona de dicho acto. La codificación, vamos a ir viendo, ¿vale? ¿Veis? Codificación, almacenamiento y recuperación, procesamiento, vemos lo que hemos visto ahí atrás. La codificación en la memoria episódica. La codificación. ¿Qué es la codificación? Pues es la forma en que la información se presenta en la memoria, como ha sido codificada. Pues en forma de códigos visuales, motores, acústicos, articulatorios, verbales, semánticos, etc. Ya sabéis. La memoria episódica se desarrolla tarde en la niñez y alcanza su máximo en la adultez, pero se va deteriorando con la edad. Probablemente sea propia del ser humano. Es una memoria vulnerable al deterioro neurológico. Se podría decir que es como un viaje mental en el tiempo, que permite tener conciencia autonoética, es decir, tener recuerdos de lo que pensamos sobre nuestras experiencias y que podemos pensar en experiencias futuras. Las bases neurales de la memoria episódica apuntan a regiones corticales y subcorticales, como puede ser el hipocampo, el lóbulo temporal medio y los lóbulos frontales. Quedaos muy bien con esto, ¿vale? El concepto en sí de codificación, que ya lo conocemos. Esta conciencia autonoética, básicamente pues eso, tener recuerdos de lo que pensamos, de nuestras propias experiencias o de que podamos pensar en experiencias futuras. Y esto es importante, se va a ver más, pero bueno, las bases neuronales de la memoria episódica apunta a regiones tanto corticales como subcorticales, como puede ser el hipocampo, el lóbulo temporal medio y los lóbulos frontales. Procesamiento y recuperación. Efecto del tiempo de exposición del material. Muestra el efecto del tiempo de exposición en tareas de recuerdo y reconocimiento. Cuanto más largo sea el tiempo de exposición, mejor será el recuerdo y reconocimiento. Esto lo entendéis bastante bien, yo creo. Básicamente, lo que quiere decir es el efecto que tiene el tiempo de exposición del material en sí. Lo que vas a ver es como el efecto del tiempo de exposición en tareas y recuerdos y reconocimiento en sí. De ahí que cuanto más largo sea el tiempo de exposición, cuanto más largo en el tiempo, por así decir, de exposición, pues mejor va a ser el recuerdo que tú tengas y el reconocimiento. Como podemos apreciar aquí en la figura 4.3, donde vemos los efectos de la duración de la presentación sobre el recuerdo y el reconocimiento. Vale, los efectos del tiempo de presentación de la estimulación dependen del tipo de material y de la modalidad a la que se presenta la información. Esto es importante. Por ejemplo, se puede categorizar un patrón bidimensional que no se nos sea familiar, como simétrico o asimétrico, en una presentación tan corta como 50 milisegundos. Pero si se trata de frases, hace falta varios segundos. ¿Entendéis esa diferenciación? Depende del tipo de material y de la modalidad en que se haya presentado esa información, lo que nos va a hacer que tengamos esa estimulación mayor o menor y por ende que necesitemos más o menos segundos, ¿entendéis? La práctica distribuida es mejor que la práctica masiva. Esto es muy, muy importante. Una porque, bueno, ahora he pasado ahí un tiempo haciendo preguntas de exámenes y demás en Patreon, lo de siempre, y veo dónde recalcan y hay puntos, por ejemplo, esta de aquí, donde la práctica distribuida es mejor que la práctica masiva. ¿Qué se observa en esto? Pues mira, se ha observado que el aprendizaje distribuido en el tiempo produce mejores resultados prácticos que el aprendizaje masivo en sí. Todo esto es muy, muy deductivo, me refiero, lo leéis y se entiende muy bien, al menos este tema, porque básicamente se basa en algo que nosotros experimentamos a diario y es parte de nuestra vivencia personal. Entonces, cuando tú lees esto, lo entiendes medianamente bien por eso, porque es lógico
tú piensas, vale, la práctica distribuida es mejor que la práctica masiva. Vale. ¿Por qué? Porque se ha observado que el aprendizaje distribuido en el tiempo va a producir unos mejores resultados prácticos que el aprendizaje masivo. Vamos, todo de golpe, no vas a dar. Entonces aprenderá mejor si se estudia 1 hora al día durante 4 días que si se estudia 4 horas seguidas el mismo día. Esto ya se ha demostrado más de una vez. De hecho, se ve como a partir de la hora, a partir de X tiempo, tu capacidad de atención va a bajar. Eso no implica que tú un día puedes estar 2-3 horas seguidas estudiando, las que consideres oportunas. Pero hablando de eficiencia, de lo que es más eficiente o de lo que vas a sacar o lo que vas a aprender mejor, va a ser eso siempre. Va a ser mejor distribuir. En vez de meterte masivamente 4 horas en ese día, es mejor que si tú tienes el tiempo, lógicamente, para hacerlo durante 4 días, hagas 1 hora cada 4 días. Cada 4 días, cada día, durante 4 días. Porque esa distribución va a ser mejor. Va a dar mejores resultados, por así decir. Eso no implica que tú un día estudies 4 horas y no te enteres de nada, ¿no? Pero va a ser más eficiente que lo hagas así. De ahí ahora tanto el rollo de Pomodoro y de todas estas cosas que hacen unos descansos. Estudias 20-25 minutos, haces un descanso de unos minutos, después vuelves, vas haciendo así, vas tanteando. Entonces es bastante más útil. Vale, Baddeley y Longman, en 1978, intentaron enseñar a los carteros británicos a escribir a máquina lo más rápidamente posible. Utilizaron 4 grupos de entrenamiento. Aquí se ve perfecto, además. Este ejemplo es la hostia. Grupo 1 tuvo una sesión de 1 hora, 1 por 1. Grupo 2 tuvo 2 sesiones diarias de 1 hora. Grupo 3 tuvo una sesión de 2 horas. Y grupo 4 tuvo 2 sesiones de 2 horas. Bueno, lo veis aquí, 1 por 1, 2 por 1, 1 por 2 y 2 por 2. No tiene nada. Se midieron las pulsaciones por minuto. Bueno, ppm es las pulsaciones por minuto. Se observó que el grupo que aprendió más rápido fue el que entrenó 1 por 1 y su retención fue mejor. ¿Veis aquí? Grupo 1 tuvo una sesión de 1 hora. 1 por 1. Pues mirando estas pulsaciones por minuto, a la hora de teclear, es a lo que se refiere, mecanografía básicamente, se observó eso, que el grupo que aprendió más rápido fue el que entrenó 1 por 1 y su retención fue mejor. Vemos aquí la tasa de adquisición de la destreza mecanográfica para distintos programas de entrenamiento y aquí las pulsaciones correctas por minuto. ¿Veis? Esta es la del 1 por 1, donde veis los resultados. Y luego veis estas de aquí, la del 2 por 1, la del 1 por 2 y la del 2 por 2. Así que quedaos con eso, básicamente. Hipótesis sobre el efecto de la distribución del aprendizaje. Hipótesis del tiempo total. Según esta hipótesis, la retención estaría en función del tiempo total. Los resultados no la confirman. Hipótesis del efecto del espaciado. Cuanto más largo sea el espacio entre presentaciones, mejor será el recuerdo. Tal vez se deba a que la habituación a los estímulos genere falta de atención y por tanto de aprendizaje. También puede deberse a que codificamos más informaciones diferentes cuando la repetición del estímulo se hace más espaciada en el tiempo. Y luego la hipótesis de la variabilidad de la codificación, que es que cuando la codificación es más variada, pues existen más posibilidades de localizar y recuperar esa información. Bueno, son hipótesis básicamente sobre este efecto de la distribución del aprendizaje. Profundidad de procesamiento. Un sorbo de agua que ya me estoy quedando seco. Vale. Según el modelo de Hutchinson y Shiffrin, cuanto más tiempo se mantenga la información en la memoria a corto plazo, más probable será que se transfiera a la memoria a largo plazo. Craig y Lockhart partieron de la idea de que la información que recordamos no tiene que depender de la información que se ha almacenado, sino del tipo de procesamiento. ¿Qué significa eso? Del tipo de codificación. Craig y Lockhart también distinguieron entre 2 tipos de repetición. La repetición de mantenimiento y la repetición elaborativa. Vamos a ver la diferencia. La repetición de mantenimiento, que no asegura la transferencia a la memoria permanente, y la repetición elaborativa, que favorece la transferencia a la memoria permanente. ¿Vale? Entonces, mirad estos 2 tipos de repeticiones que nos dicen Craig y Lockhart, donde la repetición de mantenimiento no te asegura en sí que se vaya a transferir a la memoria permanente, esa memoria a largo plazo y demás. La repetición elaborativa, sin embargo, favorece esa transferencia a la memoria permanente. Repetición.
La repetición del material prolonga su duración en la memoria. Cuanto más largo sea el tiempo de procesamiento del material a retener, mejor será su codificación en la memoria permanente. Repetición, 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 básicamente. Craig y Watkins, en 1973, realizaron un experimento para estudiar el efecto de la repetición de mantenimiento. Utilizaron una lista larga de palabras. El participante debía mantener en la memoria una palabra, pues por ejemplo, la que empezara por P, repitiéndola hasta que apareciese la siguiente palabra. Ejemplo, perro, después, pato, etc. Controlaron el tiempo dedicado a la repetición de cada palabra. Después los participantes tenían que recordar toda la lista. Se trataba de una tarea de aprendizaje incidental, pero el tiempo empleado en la repetición de mantenimiento no influyó en el mejor o peor recuerdo posterior. Ese tiempo empleado en la repetición de mantenimiento no influyó en que fuese mejor o peor ese recuerdo que viene después, posterior. Para que la información se transfiera a la memoria episódica permanente, ojo, es necesaria la repetición elaborativa, lo que hemos visto aquí atrás. ¿Os acordáis? Había la de mantenimiento y la de elaborativa. Ya se ha visto cómo la de mantenimiento no asegura en sí que esa transferencia vaya a la episódica permanente, pero, sin embargo, la repetición elaborativa, que es lo que nos interesa, bueno, nos interesa las dos, pero lo que nos interesa como funcionalidad. Para que se transfiera esta memoria episódica permanente, lo que tienes que hacer es la repetición elaborativa. Así que lo importante es el tipo de operaciones que las personas realizan cuando tratan de aprender un nuevo material y no la simple repetición en sí. Lo que importa es el tipo de operación que la persona hace. Porque cuando trata de aprender, que es cuando trata de aprender un nuevo material y no está repitiéndolo como un loro, es lo que quieren decir. De todo ello, ¿qué es lo que se concluye? Que el material codificado semánticamente, el significado, se retiene mejor que el material codificado, esto ya lo sabíamos, solo a través de sus características físicas. Tienes que darle un significado. El material, cuando codificado, cuando es semánticamente, cuando tiene un significado, se va a retener mucho mejor que el material que tú codificas solamente a través de unas características físicas. El material codificado, fonológicamente, se retiene a un nivel intermedio. Cuando se codifica la información a un nivel más profundo, se genera una traza más fuerte. La realización de acciones, como puede ser una ejecución motora, durante el proceso de codificación, ya sea de forma simbólica o incluso real, mejora el recuerdo posterior. Esta ejecución motora puede servir para programas de entrenamiento conducentes a ayudar a las personas mayores a mejorar su memoria. Vamos a ver esto, mirad. Recuerdo libre de listas de palabras. Se dan 3 listas de palabras. Se presenta cada lista por separado y en orden. Una palabra por segundo aproximadamente. Luego se hace una tarea distractora. Por ejemplo, enumerar las preposiciones. Y después se nombran todas las palabras que se recuerden de la lista. Por ejemplo, la primera: tristeza, templanza, bondad, salud, sueño, concordia, alegría, valor, cobardía. En la segunda, río, cuchillo, cama, chaleco, cuchara, tiburón, mantel, cerilla, libro. Y la tercera, manzana, melón, plátano, cereza, piña, albaricoque, fresa, sandía, melocotón. Aquí ya lo veis, pero bueno, los resultados siempre son similares. Las palabras más recordadas van a ser las de la lista 3. ¿Por qué? Pues están relacionadas, ¿no veis que son todas frutas? Manzana, melón, plátano, cereza, piña, todo eso son frutas. Entonces, como hay una asociación, eso ya lo vimos antes. Eso que nos hace que lo recordemos. En la segunda lista, donde se recuerdan las palabras, es la segunda lista donde se recuerdan más palabras también, es en la segunda. ¿Por qué? ¿Qué veis ahí? Río, cuchillo, cama, chaleco, todo eso que son objetos. Y la lista donde se recuerda menos, ¿cuál va a ser? La primera. ¿Por qué? Porque son conceptos abstractos. La tristeza, la templanza, la bondad, la salud. Todo eso es abstracto. Sueño, concordia, alegría, valor, cobardía. Entonces, para que veamos un poco cómo va esto, ¿vale? Básicamente se recuerda de la forma inversa, de la 3, la 2 y la 1. En orden inverso, quiero decir. Para explicar este efecto, Paivio, en 1969, propuso lo que es la hipótesis del doble código. Se puede llegar a recuperar una palabra memorizada a través de 2 rutas, que son la ruta verbal y la ruta visual. La repetición de mantenimiento es útil para mantener la información un tiempo superior al que dura la presentación, pero es improbable que produzca una huella permanente. Ha de ser la repetición elaborativa la que aumenta esa probabilidad de su recuerdo, como ya hemos visto, ya que el material se organiza en la memoria con el fin de adaptarlo al material ya existente.
La psicología de la Gestalt destacó la importancia de los principios de la organización perceptiva. Diferentes estudios experimentales de los años 70 mostraron el procesador de información como un individuo activo del que depende su propio aprendizaje y retención. Organización subjetiva del material. Cuando tenemos que retener información no relacionada, tratamos de imponer una organización subjetiva para procesarla y recordarla. Ejemplo, lista de palabras. Salón, mesa, carta, hermano, maleta, puerta, taxi. Estrategia mnemotécnica. Sobre la mesa del salón estaba la carta que mi hermano guardó en su maleta antes de tomar el taxi que le esperaba en la puerta. Es una mnemotecnia, estamos utilizando una frase entera con una lógica, con un orden, en el que estamos estableciendo esa lista de palabras. ¿Veis? Salón, mesa, carta, hermano, maleta, puerta, taxi. Sobre la mesa del salón, ¿ves? Ahí ya decimos mesa, salón, carta, hermano, guardó su maleta, antes de tomar el taxi que le esperaba en la puerta. Esto se utiliza, bueno, yo personalmente lo utilizo a la hora de estudiar ciertas cosas o ciertos autores y demás. Pero, por ejemplo, incluso en medicina o incluso en psicobiología yo lo tengo hecho. Para nombres de partes anatómicas, como te pueden ser pues, desde los huesos de la mano hasta tal, puedes hacer mnemotecnias para acordarte. Y eso lo tienes, eso se te queda en la cabeza, esa forma. Sin embargo, pues habrá gente que haga una pequeña chapatoria, pero no le va a servir. Una, porque ya dudo de que te llegue para el examen, pero es que después no te va a servir porque tú ya ni lo vas a saber. No se te va a quedar. Entonces de ahí que tenga tanto peso y si sea tan importante la repetición elaborativa. Esa es la clave de esto y es con lo que nos tenemos que quedar. Y ya no solamente para aprobar este examen, sino como uso. Me refiero, esta materia sirve mucho para saber estudiar. Y no solamente estudiar, muchas más cosas, pero para retener mejor, para entender el porqué de las cosas. Esta clave de aquí, la repetición elaborativa. Repetición de mantenimiento, veis cómo no se asegura esa transferencia y la elaborativa veis cómo se favorece en demasía, además, esa transferencia a esa memoria permanente, ¿vale? Es un poquillo la idea. Las palabras aisladas son más difíciles de recordar. No siempre es mejor organizar el material de manera semántica. A veces la organización alfabética u ordinal es ideal. También podemos emplear el orden temporal, cuando se trate de meses, años, o la estrategia visual, aprender geografía. Todo depende también de la materia que des y demás. La conclusión es que la organización subjetiva del material produce mejor retención durante el aprendizaje incidental y el aprendizaje intencional. Quedaos con eso, ¿vale? Organización subjetiva del material. Esto. También lo preguntan mucho. Luego hay una organización jerárquica, como podemos ver aquí. Los elementos ordenados jerárquicamente son mejor retenidos. Por ejemplo, ¿veis? Bueno, lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, se recordará mejor una lista de palabras que representen nombres de frutas, manzana, pera, plátano, o una lista de palabras que representen pescados, merluza, salmón, mero, que si se entremezclan los dos tipos de palabras. Tú empiezas a decir boquerón, pera, trucha, plátano. Lógicamente, se va a recordar mejor una lista que presente ese orden, esa jerarquía, que una que vaya entremezclando los dos tipos de palabras que estamos recordando, como podía ser en este caso la fruta y el pescado. Vemos aquí la organización jerárquica de los minerales utilizada por Bower y colaboradores. El recuerdo fue muy superior cuando los materiales a aprender se presentaron de este modo que cuando se presentaron los mismos materiales de forma no organizada, lógicamente. Es muy intuitivo, ya os dije antes, el tema se entiende muy bien. Esa parte es, bueno, a mí no es que sea una materia que me chifle, pero sí que hay temas que son muy interesantes y muy útiles. Vale, punto 4.4. Yo no sé cuánto nos quedará. Déjame echarle un ojo. Punto 4.4. Vamos por la mitad del tema aproximadamente. Sí. 4.12. Vale. Organización jerárquica, 4.4, 5.5.10. Miramos un pelín más, para dejarlo justo en la mitad y que el siguiente vídeo ya lo acabemos. Almacenamiento de la información en la memoria episódica. ¿Cómo se almacena? La información codificada. Los enfoques neurobiológicos mantienen que el aprendizaje y la memoria dependen del cambio producido en la conectividad de la sinapsis entre neuronas cerebrales. A principios del siglo XX se introdujo el término engrama
que es el conjunto de cambios producidos en el sistema nervioso, consecuencia del almacenamiento de nuevo material en la memoria. Consiste en una estructura de interconexión neuronal estable. ¿En qué lugar del cerebro se almacena la información? La respuesta no se conoce con exactitud. En neurociencias han existido dos ideas contrapuestas. Está la postura localizacionista, la de la localizacionista, que tiene su miga decirlo, que mantiene que hay zonas específicas del cerebro con sus funciones específicas conductuales, como vimos tanto por Ramón y Cajal como Hebb como Broca, con el área Broca y demás. Esa sería la postura localizacionista. ¿Cuál es la otra postura? La que mantiene que la actividad mental surge de la actividad integrada de todo el cerebro, mediante diferentes patrones de actividad entre un número de neuronas o unidades simples. ¿Vale? Básicamente la postura esta lo que mantiene pues es eso, una actividad mental que surge pues de la actividad integradora de todo el cerebro. Sin embargo, la otra vertiente, por así decir, y eso que no se conoce con exactitud, esto simplemente pues son dos ideas que son contrapuestas dentro de las neurociencias, donde está la postura localizacionista, que ya es que te digan hay una zona específica del cerebro que tiene esta función específica conductual. Sin embargo, pues la otra postura lo que nos intenta decir es que la actividad mental surge pues de una actividad integradora de todo el cerebro. Vale. Así que la recuperación de una memoria específica se produciría al volver a evocar el patrón de actividad característico de esa determinada memoria. Squire, en 1987, quiso conciliar las dos posturas anteriores sobre la forma en que los contenidos de la memoria son almacenados, así que dividió la memoria en pequeñas asambleas de neuronas, funcionalmente homogéneas, así que no existirían centros de memoria separados, sino diferentes componentes informacionales, o microcaracterísticas, que se almacenan en pequeñas asambleas de neuronas especializadas. Cada vez que recordamos un tipo de información, se repite el patrón de actividad en las mismas asambleas de neuronas. La memoria de acontecimientos completos aparece representada en muchas zonas diferentes del cerebro, evitando la redundancia de funcionamiento entre las diferentes áreas cerebrales. Vemos aquí como lo que se intentó con Squire es conciliar ambas posturas a la vez. Vale. Vamos a ver, esto ya es el punto 442 del decaimiento y desuso de interferencia. Vamos a dejarlo aquí, porque aquí ya nos metemos en una parte también importante, pero que ya está un poco cortada con lo anterior. Entonces, porque después ya nos metemos con la recuperación y demás. Entonces lo vamos a dejar aquí, porque además esta es la mitad, son 6 packs, son 12 en total, creo, 12, 11, y estos son 6 y 6, 12, la mitad. Vale, lo dejamos por aquí y mucho ánimo a todos y para adelante. Chao, chao.